Que ya hemos hablado cuántas veces, no en los últimos tiempos, sino desde hace años con respecto a lo que fue la construcción de la ley de alquileres, de la nueva ley de alquileres, de la construcción y diferentes miradas políticas a finalmente a lo que estamos llegando ahora, a lo que es el precio del alquiler. Vaya si ha aumentado, vaya si estamos también en un momento político clave de todo lo que puede suceder. Nos vamos a detener en eso, en los precios de los alquileres en la ciudad de Rosario. Atención, bueno, Ariel, ya no sé las veces que vinimos en el transcurso del año aquí, pero ¿cómo se encuentran los precios, cómo se encuentran los inquilinos? Bueno, lo principal a informar es el índice de contratos de locación, que reporta un aumento de 128 puntos porcentuales para lo que es el mes de diciembre, que es un porcentaje alto, sobre todo para los bolsillos de los trabajadores, que se les complica hacer frente mes a mes el alquiler. Esto es dentro de la ley 27551, la que fue modificada a partir de octubre, pero que rige para la mayoría de los contratos todavía en la República Argentina. 128 puntos porcentuales, que es un índice alto, pero claro, si lo comparamos con la inflación del mes pasado interanual, está 14 puntos porcentuales por debajo, porque tuvimos una inflación interanual hasta octubre de 142 puntos porcentuales. Igualmente, esto por supuesto es un golpe más, genera preocupación a una canasta familiar cada vez más compleja, y el alquiler no deja de ser una variable determinante. Del otro lado seguramente dicen, ¿dónde me fijo ese porcentaje, este 128 que estás hablando, y por qué se toma justamente eso como indicio, como base? Bueno, primero porque es el artículo 14 de la ley 27551, donde anualmente los contratos se actualizan por este índice de contratos de locación, que promedia en partes iguales el RIPTE, que es el comportamiento del salario estable en la República Argentina, y el IPC, que es el índice de precios al consumo, también en la República Argentina. Este promedio determinó 128 puntos porcentuales. Igualmente nosotros lo vamos a estar informando a partir del día de mañana desde la Oficina del Consumidor, para tranquilidad exactamente, porque siempre hay algún índice un poquito menor o mayor, pero ronda los 128 puntos porcentuales, y se puede verificar en la página del Banco Central de la República Argentina. Esto lo tienen que tener como alguna medida de guía, tanto los inmobiliarias, los inquilinos, los propietarios. Exactamente, es el aumento para, te diría, el 90% de los contratos que están hoy vigentes, que no vencen en el mes de noviembre o diciembre, sino que se celebraron en diciembre de 2022 o diciembre de 2021, y son los que van hasta diciembre de 2024 o diciembre de 2025, de acuerdo a la ley 27551. Sigue rigiendo, reitero, para la mayoría de los contratos. Después tenemos la 27737, que es la que entró en vigencia a partir del 18 de octubre de este año, y que va a actualizar recién para aproximadamente el mes de mayo del año próximo, como primer actualización de contratos semestral con el índice casa propia, que es un índice mucho menor al índice de contratos de locación. Ariel, ¿hay algún tipo de promedio, si podemos decir, departamento de un ambiente de 2 en la ciudad de Rosario por zonas? Sí, aproximadamente tenemos que hablar de un departamento de un dormitorio, generalmente en la ciudad, entre los 110.000 y los 120.000 pesos mensuales, digo, valor de mercado. Tenemos que hablar de alquileres de 2 dormitorios que van entre los 130 a 150.000 pesos mensuales. Hay algunos más, vamos a encontrar incluso inmuebles, digo, sin amenities en 200.000 pesos. Eso va a depender mucho de la antigüedad, de las comodidades del inmueble, pero rondan esos valores: 150.000 para 2 dormitorios, 120.000 para un dormitorio, 100.000 pesos aproximadamente un monoambiente. Sí, Ariel, esto viene acompañado por un fuerte incremento que hubo en los últimos meses en las expensas también, avalado a convenios colectivos de trabajo. Sí, las expensas también reportan incrementos que van en los 140, 150 puntos porcentuales interanual. Lo preocupante también es el incremento en la morosidad dentro de las expensas, lo que hace que aún esto se encarezca mucho más, producto que hay que cubrir ese dinero que no ingresa
por los morosos y que multiplica el valor de lo que se paga mensualmente en unas expensas. Te diría que hay muchísimos inconvenientes en estos momentos porque la morosidad supera promedio el 20% en cada uno de los edificios y esto agrava la situación del resto de los consorcistas. ¿Cuánto tiempo estaba la morosidad en porcentaje y un plazo para atrás? En realidad la morosidad debería cortarse rápidamente en los primeros 3 meses, no debería superar estos 3 meses. Lo que sucede es que a veces se dilatan las gestiones de cobranza y esto genera que unidades arrastren deudas de años. No estamos hablando de morosidad crónica, sí de morosidad de atrasos de 3, 4, 5 meses que se empieza a ver cada vez más frecuente en los edificios y que empieza a generar preocupación de los administradores y por supuesto de los habitantes de los edificios que ven cómo se incrementan las expensas para poder salir a cubrir los gastos que tienen, los gastos fijos que tiene un edificio para seguir funcionando normalmente. Bueno, Ariel, aquí hacemos un punto, una base y proyectamos para adelante desde lo que es la realidad con respecto a lo que es la discusión política. Nueva ley de alquileres, se ha hablado mucho, se ha debatido también en las cámaras. ¿Dónde nos encontramos puntualmente más allá de lo que se dice de un lado y de otro? La ley sigue vigente, es la ley 27737, es una ley que tiene apenas 40 días de funcionamiento, no podemos hacer ninguna comparación valorativa del funcionamiento de la ley a 40 días de puesta en vigencia, con 2 procesos electorales atravesados de que está vigente la ley y que obviamente esto desnaturaliza mucho cómo se comporta el mercado inmobiliario porque hay una especulación constante y hubo especulación previa a las elecciones generales y hubo especulación previo a las elecciones del balotaje de segunda vuelta. En ese marco, sí tengo que decir que fue importante, no hubo una masividad en torno al vuelco de nuevos inmuebles al mercado del alquiler, pero se empezó a notar un flujo mayor de ingresos de inmuebles al mercado del alquiler de los meses anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Inmuebles que estaban ociosos y que se volcaron al alquiler, se empezó a ver desde la vigencia de la 27737, es decir, desde el 18 de octubre de este año, muy reciente. Recordemos los principales puntos con respecto a extensión del contrato. ¿Qué tiene que pagar el inquilino? ¿Qué tiene que pagar el propietario? La ley, la 27737, principalmente lo que hizo fue marcar y ratificar los 3 años como duración mínima de los contratos de locación. Todos los contratos duran como mínimo 36 meses. Estableció y cambió la actualización de los contratos, que es, en lugar de ser anuales, ahora es semestrales. Y por un índice que es diferente, no es el índice de contrato de locación, sino es el índice casa propia, que en el último semestre actualizó en 42 puntos porcentuales. Es decir, muy por debajo del índice de contrato de locación. Igualmente encarece un poco el valor que el inquilino va a pagar a lo largo del año, porque nosotros tenemos que promediar el pago anual. Y también un 30% más aproximadamente, porque va a tener doble aumento, o sea, pasamos de 2 actualizaciones cada 3 años a 5 actualizaciones cada 3 años. Y esto hace que una petición que hicieron los propietarios y las inmobiliarias y que el Congreso tomó nota de eso para que no se deprecie el valor que se paga del alquiler en un contrato inicial y a los 12 meses de contrato. Y también hay una prohibición expresa de publicar los contratos en dólares. Ya estaba la prohibición por el artículo 14 de dolarizar el valor del alquiler en la República Argentina. Lo que hace también es limitar la publicidad en dólares de los contratos, algo que también es trascendente porque veíamos publicidades en dólares que después, es muy difícil reflejarla en los contratos, pero siempre te lo atan a un componente oficial, no se puede poner ninguna valoración extraoficial, pero sigue vigente, y esto es lo más importante, la 27737. Ariel, desde diferentes asesores o en algunas declaraciones del presidente electo, se ha manifestado que se va a derogar la ley de alquileres, esta que fue sancionada en el mes de octubre. ¿Esto es posible? Y si es posible, ¿es tan fácil? No, posible es. Lo que no es fácil, por supuesto. Entendemos de que esto llevó un proceso. Primero hay un grado de liviandad en las declaraciones. Es un presidente electo. Lo primero que salió a decir que iba a derogar la ley de alquileres, que en ese momento tenía 30 días de vigencia, lo cual genera zozobra
lo que hace es abrir un nuevo impasse de incertidumbre hasta el 11 de diciembre, que el presidente entra en funciones, 10-11 de diciembre, y tampoco explicó cómo lo va a hacer, que me parece que es lo más grave, porque el cómo es presentando un nuevo proyecto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, atravesar las dos cámaras, lograr las mayorías necesarias y recién ahí poder modificar o anular el marco normativo. Pero además, vamos a suponer que derogue la 27.737 y la 27.551, está el Código Civil y Comercial, ¿no? Donde los plazos contractuales son de 24 meses, donde lo único y lo más importante, lo más grueso, se pierden un montón de derechos, ¿no? Porque se pierde la posibilidad de rescindir sin cargo con un preaviso de 90 días, como establece la ley, destruye el concepto de expensas no habituales a cargo del propietario, pero además el artículo 14 pierde vigencia. Y aquí es cómo se actualizan los valores de los contratos de locación. Y volvemos a una posibilidad que generó la ley de convertibilidad, que es la de dolarizar el valor de los alquileres, obviamente no en la obligación de pagar en dólar físico, pero sí el equivalente a un dólar oficial y de esa forma se ajustarían los contratos marcados por la devaluación de la moneda, que sabemos en la Argentina lamentablemente es algo constante. Bueno, la especulación ahora, aquel que tiene que firmar algún tipo de contrato, no es que el presidente electo asume y deroga el otro día. No, la ley debería tener un proceso legislativo, reunir las mayorías necesarias y recién ahí plantearse cuál va a ser el nuevo marco normativo. El presidente habló de derogar la ley de alquileres, no habló nada sobre el articulado del Código Civil y Comercial, que también regula las relaciones locativas en la República Argentina. Por eso digo, la incertidumbre es en ese sentido. ¿Cómo lo piensa hacer? La realidad es que el presidente no lo va a poder hacer de la noche a la mañana. Algunos hablaban de un decreto de necesidad y urgencia, no para derogar, sino para suspender los términos de la ley, pero en realidad lo que hay que llevar tranquilidad es que la ley sigue vigente, que los contratos se rigen por la ley 27.737, por el Código Civil y Comercial, y que de aquí esperemos por mucho tiempo tengamos una ley, y en esto somos coincidentes incluso con los planteos que ha hecho el Colegio de Corredores Inmobiliarios, de que hay que respetar el marco normativo y que no se puede ir un día para un lado, otro día para el otro. Hay que ser serios a la hora de legislar la política habitacional en la Argentina. Gracias. A vos. Bueno, Ariel Doracio, la verdad que siempre muy claro con respecto a estos temas muy sensibles del día a día, los alquileres, de los aumentos y en esto, básicamente, de tener un techo, aunque sea alquilando.